Entonces, hay una trama de persecución política muy clara en estos audios que está haciéndose explícitamente para formar medios de comunicación, para difundir noticias, para perseguir a esta oposición política. Y también en la misma trama habla mucho hay muchos audios con la presidenta del Tribunal Electoral para hacer de lado o para hacerle un juicio político, que finalmente fue lo que terminó pasando, a uno de los miembros del Tribunal Electoral, que es un miembro vinculado a Zelaya, que es Ochoa era el apellido, no recuerdo el nombre del... Sí, Ochoa. Ochoa era el apellido, ¿verdad? Entonces hay una trama de persecución política muy bien expresada en esos audios contra los Zelaya y contra la izquierda latinoamericana en general. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos acá en el último bloque del observatorio político. Y como ustedes bien saben, hoy nos toca hablar de política internacional. Voy a empezar lo picante. Vamos a estar tocando un poco la cuestión del Honduras Gate. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Honduras Gate? Y es un tema pero tan jodido que ni siquiera ningún medio de comunicación paraguayo publicó, a excepción acá un artículo que escribió una persona llegada, ¿verdad? El medio Última Hora, ¿verdad? Que les recomiendo que lean, se llama ¿A quién creer?, ¿verdad? Pero más allá de eso y un posteo muy particular de algunas personas en la ciudad de Asunción, no se habló nada. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses detrás, man. Nunca va a ser una cuestión de por puesto, siempre hay gente de mucho cash. Pero para hablar de eso y más, le tengo como siempre aquí a mi amigo y compañero Esteban Cherañuk. ¿Cómo anda, Chera querido? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia y un saludo también para los compañeros y compañeras que están ahí detrás de cámaras haciendo esto posible. Bueno, yo antes desarrollé uno. Ok. Contemos primero qué es Honduras Gate, pero también ya te voy a hacer la siguiente pregunta: que cuentes qué es Honduras Gate y el bloqueo mediático de la gran flauta que hay, porque no es por hacernos autobombo, pero debemos ser, si no somos los únicos en el Paraguay que están hablando de esto, estamos pegando en el palo. Posiblemente el único programa en abierto que habló de este tema. No estoy seguro un poco, porque sé que hubo un periodista de Latitud que estuvo hablando en sus redes particulares, no estoy seguro si estuvo hablando sobre el tema en el medio en específico, pero sí es un tema del que no se está hablando y que no se hable en Paraguay es grave por las implicancias que tiene este tema, pero que no se hable, por ejemplo, en Honduras es más grave aún y es algo que está pasando. Sí, ¿cómo eso no se habla en Honduras? En Honduras la cobertura mediática de esto es muy pequeña. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. ¿Qué es Honduras Gate? Honduras Gate es una investigación periodística difundida por el medio Canal Red, el medio español Canal Red, un medio digital del ex vicepresidente español Pablo Iglesias. En la sucursal latinoamericana, porque ellos abrieron el medio acá en Latinoamérica también. Claro, ellos lo que dicen es, o sea, ellos hacen la difusión de esto, ¿verdad? La compilación de una investigación que viene de filtraciones hechas por activistas hondureños no identificados, ¿verdad? Por una cuestión de protección de fuentes, que plantean una serie de cuestiones y hacen la difusión de algunos audios relacionados principalmente con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que vamos a analizar un poco esta figura de Juan Orlando Hernández, en donde Juan Orlando Hernández Espera, y ahí me puedo hacer una aclaración, sí. amigo. Juan Orlando Hernández, que estaba preso en los Estados Unidos por tráfico de cocaína y misteriosamente bajo el gobierno de Donald Trump sale. Claro, sale con indulto presidencial. Sale por la justicia. Claro, la justicia sale con estadounidense, indulto presidencial. La justicia estadounidense lo había condenado a 45 años de prisión por tráfico de cocaína, por básicamente promover bajo su presidencia, fue presidente durante 8 años en Honduras, bajo su presidencia
promover los resortes del Estado para facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a ahondar un poco también en el perfil de Juan Orlando Hernández porque es un político relevante en la política hondureña y tiene muchas aristas. No puedo evitar hacer un paralelismo con nuestras patrias. Sí, se parece mucho a un líder político que también fue presidente aquí. Sí, bastante diría. Bastante parecido. Y lo que hace esta investigación es difundir audios en donde Juan Orlando Hernández parece estar planteando ciertas negociaciones o ciertas conspiraciones para distintos asuntos. Primero para lo que él plantea como retomar el control de los poderes del Estado en Honduras, que tiene un trasfondo político que también vamos a ir desarrollando, que recuperan el gobierno, por lo menos su sector, ahora recién en 2026. En 2025, perdón, recuperó el gobierno, donde plantea la persecución a referentes políticos opositores y donde se habla abiertamente de la posibilidad de reprimir al pueblo y de perseguir a políticos opositores, incluso habla en términos de matar políticos opositores, ¿verdad? Donde plantea que está recolectando fondos, está armando un medio digital en Estados Unidos para poder pegarle a la izquierda latinoamericana, ¿verdad? Lo plantea en esos términos, y donde plantea que él está preparando su retorno al gobierno con apoyo de Donald Trump. Muy bien, acá leo un par de frases de los audios filtrados de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Si hay que matar gente para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer. Si hay que regresar a la represión para controlar al país, se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla y luego culpamos de todos los comunistas, ¿verdad? Y acá permitimos hacer una breve exposición de ideas. Muchas veces a mí me toca leer en redes sociales. Está bien, no todos se dedican al análisis político, no todos tienen porque tampoco tener la capacidad analítica. Sí creo que en una democracia de carácter participativo y representativo como es nuestro, tenemos que estar lo más informados posible. Muchas veces me toca leer: señor Donald Trump, lleve a Horacio Cartes a los Estados Unidos y póngale el mameluco naranja. Eso es tan igual como que yo te diga: chera, vamos a comprar 3 kilos de chorizo porque estoy a dieta. O sea, no le pidamos pera al olmo, porque Trump es aliado de Horacio Cartes y Horacio Cartes está en toda esta línea. Estamos hablando hoy de Juan Orlando Hernández de Honduras, que sí, nos parece un país lejísimo, pero en el plano geopolítico, Juan Orlando Hernández, Javier Milei y Horacio Cartes están en el mismo equipo. No nos confundamos. Y le hablo muy específicamente a muchos amigos opositores, de forma respetuosa, por supuesto, ¿verdad? Para que tengamos una lectura más sensata de la cuestión. Muchas veces pues, se hacen estas ilusiones erradas de creer que justo el gobierno de Donald Trump le haya a Cartes. No, al contrario, le levantó la sanción, ¿verdad? Quería hacer esa aclaración, Esteban. Sí, sí, justamente esta figura de Juan Orlando Hernández es una figura muy prominente en la política de Honduras, pero también en la política centroamericana y latinoamericana en general. Ha sido presidente de Honduras durante 8 años. Después de lo que fue el golpe de Estado, que fue en el 2009 a Zelaya. En 2009 el golpe de Estado a Manuel Zelaya, sí. ¿Verdad? Un político de centro izquierda que estaba planteando reformas constitucionales en Honduras. Le hicieron un golpe de Estado, recuperó la derecha al poder. Después hubo otra presidencia que no recuerdo ahora el nombre en medio. 4 años después después ganó Juan Orlando Hernández un periodo durante 4 años. Después volvió a ganar su recutú con muchísimas denuncias de fraude.
en el segundo periodo. Y en medio de ese segundo periodo, después de ese segundo periodo, cuando pierde contra, de nuevo, el celayismo, ¿verdad? Esta fuerza de Celaya pierde contra Xiomara Castro, que es justamente la esposa de Manuel Zelaya, que forma parte del mismo movimiento político, que es un partido que se llama Libertad y Representación, creo que era, no recuerdo bien el nombre. No estoy recordando el nombre del... Se le conoce más como Partido Libre. Partido Libre, sí, eso sí. En donde después de perder las elecciones contra Xiomara Castro, lo que termina pasando es que a raíz de un montón de acusaciones que ya venían de sus periodos de gobierno, que ya le venían desgastando políticamente, la justicia norteamericana lo captura y lo termina condenando a 45 años de prisión por montar un esquema de tráfico de cocaína a partir de los recursos del Estado hondureño. Mira, Él estaba preso hasta 2025 en Estados Unidos por narcotráfico. 45 años de prisión fue su condena, hasta que Donald Trump lo indulta. ¿Verdad? Donald Trump lo deja libre con indulto presidencial en noviembre de 2025, 3 días antes de las elecciones en Honduras. Unas elecciones donde Donald Trump abiertamente juega a favor del que es ahora presidente de Honduras, Nasri Asfura, que es el delfín de Juan Orlando Hernández, es decir, su caballú. Como el Santi Peña hondureño, podemos decir. Exactamente. Como el Santi Peña hondureño. Una especie de Santi Peña hondureño. Bueno, te comento, mencionás que es el indulto Hernández, y en uno de los audios filtrados reconoce: el dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes, salió de una junta de rabinos. El primer ministro de Israel tuvo todo que ver con mi salida, ¿verdad? Bueno, acá una de las razones por la cual claramente no circula información a niveles de grandes medios periodísticos del país. Me parece entre el parcialismo de Donald Trump hacia este sector, porque es de su equipo político y su línea ideológica, más la interferencia de Benjamín Netanyahu, ¿verdad? El primer ministro del genocida Estado de Israel, ¿verdad? Uno empieza a entender por qué tampoco no circuló mucha información. Claro, por supuesto, porque acá en estos audios, que son casi todos ellos audios o llamadas telefónicas o audios que envía Juan Orlando Hernández a distintos actores políticos, a la presidenta de lo que es la institución electoral de allá, que no recuerdo cómo era el nombre, al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente de la República, a un general del ejército que estuvo muy vinculado con el golpe a Zelaya en su momento. Es decir, a muchas figuras muy importantes de la política hondureña, él le está enviando audios o haciéndole llamadas tratando de coordinar varias cosas, ¿verdad? Primero, hay esta confesión ahí en lo que él dice, que quienes participaron en su liberación fueron básicamente Donald Trump y Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Que son los que hicieron posible que él esté libre. Él en estos momentos está en Estados Unidos, ¿verdad? Y a partir de esos audios también se infiere que él está preparando su retorno a Honduras para poder volver a la política hondureña y convertirse de nuevo en presidente, ¿verdad? Y está tratando de eliminar toda la oposición política que le pueda interferir en esa misión que tiene, ¿verdad? Y otra de las cosas que saltó mucho dentro de las informaciones de lo que se está hablando es que él está preparando en Estados Unidos con apoyo, justamente uno de los audios es una llamada donde él al presidente de Honduras le dice: ya conseguí $350,000 de Milei, ¿verdad? Del presidente argentino, y te estoy pidiendo $150,000 a vos para que podamos armar Él le llama una unidad de periodismo digital. Dice que, para complementarte más, mi amigo, dice textualmente: vamos a montar
un sitio de noticias latinoamericanas desde los Estados Unidos para que no nos rastreen. Sí, Se vienen expedientes contra México y Colombia. ¿Por qué contra México y Colombia? Porque en México gobierna Claudia Sheinbaum, Morena, partido centro-izquierda. En Colombia gobierna Gustavo Petro, el que está punteando también para las elecciones ahora de Cepeda. En Colombia también el espacio de Petro, que es izquierda. Entonces, las casualidades no existen. Y ahí, como decir, dice, hablamos con Milei, está apoyando, se comprometió con $350.000. O sea, Javier Milei, un tipo que supuestamente impoluto, como él no había, como muchos de sus defensores, en redes sociales no apoyan en la calle, nadie no te dice nada, ¿verdad? Pero como impoluto como él no hay, ¿verdad? Pone $350.000 mientras la Argentina se cae a pedazos. claro, para armar un medio digital que pueda usarse como arma para poder generar noticias en contra de estos gobiernos de centro izquierda latinoamericanos. Menciona a México, a Colombia, ¿verdad? Y menciona a los Celaya, ¿verdad? ¿Quiénes son los Celaya? Los Celaya son básicamente este movimiento, este partido libre que tuvo el gobierno de Honduras de 2022 a 2026, Sí. básicamente, que es una fuerza política de centro-izquierda dentro de lo que es la estructura política de Honduras, que es el principal rival de Estados Unidos y el principal rival de el Partido Nacional, que es el partido al que pertenece Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Entonces, hay una trama de persecución política muy clara en estos audios que está haciéndose explícitamente para formar medios de comunicación, para difundir noticias, para perseguir a esta oposición política. Y también en la misma trama habla mucho hay muchos audios con la presidenta del Tribunal Electoral para hacer de lado o para hacerle un juicio político, que finalmente fue lo que terminó pasando, a uno de los miembros del Tribunal Electoral, que es un miembro vinculado a Celaya, que es Ochoa era el apellido, no recuerdo el nombre Sí, Ochoa. Ochoa era el apellido, ¿verdad? Entonces hay una trama de persecución política muy bien expresada en esos audios contra los Celaya y contra la izquierda latinoamericana en general. Bueno, ahora ¿qué está negociando él? Porque tampoco no lo hacen por una cuestión de afinidad ideológica, o sea, vamos a ser medio tontos si creemos que, no, porque tenemos la misma línea ideológica, están haciendo esto. En Honduras Honduras, lo que están tratando evidentemente de realizar acá es transformar a Honduras en una suerte de enclave estratégico para los intereses tanto norteamericanos como los israelíes. Esto en un contexto de una guerra también en Medio Oriente, ¿verdad? Donde Estados Unidos perdió mucho terreno, en donde los israelíes ya no cuentan con el grado de seguridad que contaban hasta hace 2 meses atrás antes de empezar la guerra, lo cual a ellos, bueno, era algo que nosotros ya veníamos hablando, de hecho ya de que empezó todo esto, ¿verdad? Que veníamos hablando un poco del hecho de que cuando los yanquis saquen la vista de Medio Oriente y van a poner la vista acá, es también una cuestión electoral, ¿verdad? Hay elecciones en noviembre en los Estados Unidos, Trump tiene que fabricar votos de donde sea, ¿verdad? ¿Qué hay en Honduras? Algo que ellos le llaman sedes, con Z, ZEDES, que son zonas de empleo y desarrollo económico, que son territorios con regímenes jurídicos especiales que han sido cuestionados por implicar una cesión de facto de la soberanía, ¿verdad? A esto se le suma la eventual construcción de una nueva base militar, proyectos de infraestructura como un canal interoceánico y legislación favorable a empresas tecnológicas para empresas estadounidenses, ¿verdad? Lo cual hablamos de estas zonas de empleo y desarrollo económico que me mencionaste un poco ahí afuera del aire. ¿Cómo funcionan estas zonas? Sí, estas zonas son zonas que en realidad están siendo propiciadas por varias organizaciones con radicación en Estados Unidos de ideología liberal libertaria, en donde estas zonas lo que plantean es zonas especiales dentro del país en las cuales la legislación es distinta y la organización es distinta al resto del país. Si bien sigue rigiendo el Código Penal de Honduras en estas zonas,
lo que es el Código Civil y las leyes relacionadas a impuestos y a organización estatal son muy distintas en el sentido de que son zonas cogobernadas por el Estado hondureño y por una empresa privada que es la que tiene la administración de la zona, ¿verdad? La administración comercial de la zona. Porque de nuevo, si bien tiene la administración comercial y la capacidad de realizar negocios, lo que es la burocracia estatal, digamos la policía, las oficinas civiles y cosas así, corre por cuenta del Estado hondureño. Pero, por ejemplo, estas zonas tienen consejos de gobernanza en donde los sectores empresariales tienen capacidad de veto sobre cualquier legislación que se quiera plantear en esa zona. O sea, básicamente estamos hablando de que estas zonas son zonas económicas especiales en donde no vale la democracia, porque si me está diciendo que tienen consejo de gobernanza y sector empresarial simplemente pueden vetar, estamos hablando que democracia no hay. No, de hecho el gobierno anterior, el gobierno de Xiomara Castro quiso clausurar estas zonas, ¿verdad? Quiso retrotraer la ley que las crea y la empresa privada que maneja esta zona ha judicializado el tema y ha impedido que el gobierno pueda evitar el cierre de esa zona, ¿verdad? Es un proyecto súper polémico en la política hondureña porque básicamente se está privatizando un área importante del país. En este caso, la zona activa se da en una isla específica, y en esa zona básicamente el poder y la soberanía no es del Estado, sino de una empresa privada. Ok, esto también tengo entendido un poco de lo que dicen los expertos, que es también a los efectos de frenar el avance de China en la región, ¿verdad? Mencionaba un poquito más arriba de que uno de los proyectos que está ahí en carpeta es un canal interoceánico. No es solo por una cuestión comercial, sino que, ¿cuándo fue? No, si fue a principios de año, el año pasado parece que fue que tuvo el inconveniente con China ahí en el canal de Panamá, que Sí. China le terminó vendiendo sus acciones del canal a BlackRock, ¿verdad? Entonces también creo que en ese sentido es como una suerte de defensa anticipada que buscan hacer tanto los norteamericanos como los israelíes en caso de que el canal de Panamá se le salga de control. Claro, una especie de backup para el canal de Panamá. Así mismo. Exactamente. Y justamente todo esto tiene relación porque en los audios es el presidente mismo de Honduras el que le reporta a Juan Orlando Hernández que ya se están adelantando las negociaciones para reactivar esas zonas económicas y reactivar el canal bioceánico, ¿verdad? Algo más sobre lo que es el desarrollo de estas zonas como proyecto polémico. Ahí está metido, por ejemplo, un conocido de este programa que es Peter Thiel, ¿verdad? Peter Thiel, el anticristo. Uno de los empresarios más oscuros el anticristo. de la Peter Thiel, si a mí me pedí un objetivo, yo te digo el anticristo. Y muchos cristianos podrían considerarlo el anticristo. Sí. Tiene cosas de esas. Pero Peter Thiel, por ejemplo, es uno de los inversores de esta compañía que maneja esta zona económica exclusiva. Y en ese sentido es un poco también, como dijimos, Peter Thiel, dueño de Palantir, del cual hablamos cuando hablamos del tecnofascismo, no solo es una persona interesada en los negocios, es una persona interesada en una ideología en particular y en la difusión de un programa ideológico en particular. Y en este sentido, lo que es esta forma de gestión también plantea la difusión de una ideología en particular. Está muy alineado con el deseo de construcción de estados empresariales, ¿verdad? Esto es prácticamente un intento de construcción de una pequeña zona que funcione como un estado empresarial dentro de Honduras, ¿verdad?
donde las empresas tengan territorialmente un control soberano. O sea, en cristiano, ¿verdad? Vos llevas un acuerdo, un trato de guau, si me permite el término, con empresarios de otro país, donde ellos te proveen protección para que vos hagas todo tu chanchullo, como en este caso de Juan Orlando Hernández, preso por tráfico de cocaína, ahora vinculado al Chapo Guzmán y compañía. Ellos te dan la protección y vos a ellos le entregas zonas de tu país para que hagan lo que quieran. O sea, espectacular la derecha latinoamericana del siglo XXI, digo. Vamos a votarle todos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos votando a los zurdos? Digo, ¿verdad? Después van a entregar al país, le van a poner a 3, 4 personas que no le conocemos, ¿verdad? ¿Sabes? Pero discúlpame que lo diga de forma tan jocosa, pero ¿hasta qué punto pico tienen que avanzar estas cosas para que nos demos cuenta de cómo funcionan? Hace poco, por ejemplo, hubo una manifestación de conductores de plataforma en la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Creo yo que con demasiado justo, era un reclamo extremadamente justo. La pregunta que me hago yo y que también por ahí si nos está escuchando algún amigo mío de la plataforma es, ¿cómo se llama el dueño de Uber? Nadie no te va a poder decir se llama fulano de tal mengano, vive en tal lugar y le votamos. Es estar sometido a gente que no conoce, porque a ver, podemos hablar muchas cosas en la política y la clase política en Paraguay y Latinoamérica tiene muchos déficits. Dicho esto, por lo menos le puedo ver la cara. Hoy justamente vi que estaban filmando la linda mansión que tiene Hernán Rivas en María Auxiliadora, ¿verdad? Claro. No, balbucea, dura el español, no tiene título Hernán Rivas, pero le podemos ver la cara y sabe dónde vive. La pregunta yo hago. Claro, ¿Alguien sabe dónde vive Peter Thiel? ¿Quién? ¿Cómo se llama siquiera el dueño de alguna plataforma? Porque esto es lo que pasa en Honduras, ¿verdad? Le estás entregando a un consejo de administración donde hay gente con muchísimo poder que vos no conocés, que no elegiste. Claro, totalmente. Y sobre todo, estás entregando soberanía que que según el concepto republicano reside en el pueblo, ¿verdad? A través de las instituciones del pueblo, le estás entregando soberanía a empresas privadas que no tienen ¿cómo diríamos? Que no tienen que responder ni rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Entonces ese es el PAA de, por ejemplo, este caso en Honduras, que es muy paradigmático de ciertos intentos empresariales por tomar poder real y poder soberano real sobre territorios y estados. Entonces, esto es también parte de lo que se ve en los audios, que parecería que Juan Orlando Hernández está tratando de orquestar toda esa sincronización en ese rol de líder de la derecha hondureña y en ese rol en el que se quiere plantear como líder de la derecha centroamericana en general. Mira, también algunas de las cosas que se filtraron, se escucha la coordinación con actores militares para empezar la cacería, ¿verdad? También se hizo mención incluso de figuras como Pablo Escobar como referencia operativa para dar cuenta del nivel de radicalidad que está presente en estas conversaciones. Sí, él está hablando en uno de los audios con un general del ejército, ¿verdad? Que fue muy relevante en lo que es el golpe a Celaya, ¿verdad? Fue el principal articulador militar del golpe a Celaya en el 2009, que es en donde Juan Orlando Hernández le dice que tiene que estar preparado. De hecho, el militar les reporta que ya están listos, tienen un grupo fiel y leal muy activo que está listo para empezar a organizar la persecución, ¿verdad? Con militares, ¿verdad? Una persecución en la que no se habla de su naturaleza, pero escuchamos en otros audios y en otras conversaciones hablar de que tiene que plantearse la represión, que tiene que haber sangre, que tienen que eliminarse a los opositores, ya sea por juicio político o por bala. Es que en este estado de las cosas, más particularmente la situación del poder geopolítico de los norteamericanos, en un proceso de declive, porque el que hoy niegue los Estados Unidos en términos de poder
geopolítico está en declive, son hasta lógicos estos manotazos de abogados, ¿verdad? Porque una manera de, ante la impotencia del soft power, tiene que volver el hard power, que es algo que nosotros ya veníamos también hablando un poco hace un tiempo. Sí, que es algo que sucede habitualmente cuando se plantea este tipo de escenarios en donde esas articulaciones más sutiles del poder dejan de funcionar, tienen que hacerse valer ciertas cosas. Y una de las cosas que puede hacer valer, o que Estados Unidos y sus aliados de derecha tienen la capacidad de hacer valer, es lo que hicieron valer, por ejemplo, en los 70, en los 60 y en los 70 en Latinoamérica. Es decir, la persecución a través de escuadrones de la muerte, a través de persecución clandestina con el ejército, torturas, desapariciones, ejecuciones clandestinas y demás, que son mecanismos a los que ya han recurrido y a los que en un entorno de debilidad política que no les permite generar las condiciones para ejercer el poder de una forma más sutil, más elegante, por así decirlo, son recursos a los que puede recurrir sin ninguna duda. Pero, y también por sobre todo mencionas un poco esas experiencias aquí en Latinoamérica del siglo pasado. Quiero creer que nuestras sociedades no somos tan estúpidos como para caer nuevamente en eso, porque bueno, vamos a mencionar el caso paraguayo. Ellos te hablan de la izquierda, pero acá en Paraguay cayeron liberales, cayeron colorados, gente de izquierda, gente de derecha, o sea, nunca hubo acá en Paraguay ni en ningún otro país latinoamericano que sufrieron los procesos dictatoriales de mediados del siglo XX. Nunca hubo una distinción, no, este es del partido del otro. Sos alguien que le pusiste una piedrita al poder y te van a llevar y te van a liquidar, digo, porque así funcionaba en el siglo pasado, ¿verdad? Invito nomás porque hay mucha gente pues, muy sobreideologizada, pasada de algoritmos, pasada de revoluciones, que asume postura. Voy a ser un poco, voy a ser un poco educado, voy a decir poco inteligente, ¿verdad? Posturas poco inteligentes que atentan contra uno mismo, ¿verdad? Contra su comunidad, contra su persona, ¿verdad? Por el simple postureo de redes sociales. Pero en las dictaduras del siglo pasado funcionaba así. Basta, a ver, justo Paraguay da la casualidad que fue la única dictadura, creo, de las pocas que dejan los documentos de forma intacta que nosotros podemos verificar efectivamente, y si no acceden a los documentos, ¿verdad? Que están en el museo allá de la Corte de la Asunción, ¿verdad? Es preguntarle a parientes. Todavía no pasó con mucho desde que cayó la dictadura, preguntarle un poco si no era el problema con la gente de izquierda nomás, con cualquiera. Vos te vas a encontrar gente que hoy veo que son empresarios, gente que no tiene posturas de izquierda, que también sus familias sufrieron persecución, ¿verdad? Entonces no es una cuestión ideológica. La cuestión ideológica es lo que nos quieren vender para separarnos, ¿verdad? Lo importante es saber que estos procesos dictatoriales, y si esto sucede en Honduras, veremos que sucede en Latinoamérica, no distinguen cuestiones ideológicas. En la medida que vos seas una piedra en el zapato, te pueden pisar. Sí, en realidad hay muchas cuestiones acá. La cuestión ideológica está presente, pero tiene muchas aristas en realidad, porque si bien el objetivo central de la organización a gran escala, por ejemplo el Plan Cóndor, ¿verdad? Que es esta colaboración en inteligencia articulada desde los Estados Unidos con los gobiernos dictatoriales de Latinoamérica, era principalmente para detener el avance de la izquierda. Ese es el objetivo claro. Ahora, hay distinciones entre qué entendemos por izquierda en Latinoamérica que muchas veces no es lo mismo que lo que entendemos por izquierda en Europa, ¿verdad? Uno puede hablar de la Unión Soviética, sobre todo en esa época, ¿verdad? Como el gran enemigo de Estados Unidos, pero mucha de la izquierda que realmente tenía capacidades de amenazar el poder en estos lugares, en Latinoamérica, difería bastante de la visión de la Unión Soviética en múltiples cuestiones, porque la izquierda tiene otro tipo de conformación en Latinoamérica. Pero también
tenemos que hablar de que para lograr ese objetivo de eliminar a la izquierda de Latinoamérica, evitar que la izquierda se convierta en una fuerza de peso en Latinoamérica, se tuvo que recurrir a alianzas con sectores, principalmente sectores de la derecha conservadora y de la ultraderecha conservadora en Latinoamérica, cuyos enemigos no eran solamente la izquierda, ¿verdad? Sus enemigos también eran los sectores democráticos, sus enemigos también eran ciertos sectores que podían ser conservadores o podían ser de derecha o de centro derecha, pero que eran rivales políticos al fin y al cabo en la lucha por el poder. Y para sostener ese aparato de persecución contra la izquierda, se tuvo que validar desde Estados Unidos principalmente que esos distintos actores, que esos distintos gobiernos dictatoriales puedan hacer lo que quisieran con sus opositores políticos. Claro. ¿Verdad? Entonces, su oposición política no era solo la izquierda, que era el principal objetivo de Estados Unidos, sino también otros sectores de... Y eso el Mopoco, por ejemplo. El Mopoco, por ejemplo, Stroessner lo primero que... eso argumentan muchos colorados y tienen razón. La primera persecución de Stroessner fue a los propios colorados. ¿Sí, verdad? La primera persecución de Stroessner fue interna dentro del Partido Colorado. Pero también se persiguió a liberales, que no tienen nada que ver con la izquierda, ¿verdad? A sectores democráticos de derecha, de centro izquierda. Claro, desde el Partido Demócrata Cristiano, yo ni nací, ¿verdad? Del Partido Revolucionario Febrerista. Claro. Gente, por ejemplo, el preso con más antigüedad de Latinoamérica era Encarnación, ahora Ananías Maidana, que tuvo, creo, 25 años, estuvo preso más o menos. Claro. 25 años estuvo preso, ¿verdad? Era el Partido Comunista. Sí, no, a todos, ¿verdad? Es importante nomás aclarar esto, Chela, para ir cerrando rápidamente, porque mucha gente asume la postura, no, resulta tal cosa, y van a venir por vos, mi rey. Tarde o temprano así se comportaron los nazis en Alemania, así, si Donald Trump, si el Partido Republicano en los Estados Unidos, sí, ahora, ¿verdad? Después del periodo de Trump, primero son los inmigrantes, después otro sector, ¿verdad? Dependiendo del financiamiento que le dan, pero así nomás. El poder es inteligente, el poder lo que busca es dividir. No, vos sos izquierda, vos sos centro izquierda, vos sos centro, te dice. Vos sos centro derecha, todos por igual. Lo que vale acá es el interés económico, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en este marco de elecciones municipales, gente que habla de privatización, ¿no? Y ponerle que vos sos afiliado al Partido Colorado y estás defendiendo que permanezca, digamos, no sé, una tierra en mano de la municipalidad. Si eso le afecta a un interés norteamericano, viejo, ni aunque sea el tipo más derecha del mundo, se salva porque está tocando intereses. Claro, eso es lo que queremos remarcar un poco. Sí, totalmente. Es que en esta lógica en donde se habilita la persecución y se habilita este tipo de complots, estos actores, como por ejemplo Juan Orlando Hernández en Honduras, u otros actores en otros lugares, son aliados importantes de los Estados Unidos para poder realizar esas acciones. Y como aliados importantes, Estados Unidos los va a defender mientras les convenga, ¿verdad? Y los va a defender incluso en las posibles persecuciones que puedan hacer a otros sectores. En Honduras, por ejemplo, si bien planteamos esta diferencia entre el celayismo de centro-izquierda, que es el Partido Libre, y el Partido Nacional de derecha conservadora, tenés también el Partido Liberal, de derecha liberal, ¿verdad? Que también puede ser visto, por más de que sea un partido históricamente alineado con Estados Unidos, también se mencionan en algunos audios posibilidad de persecución contra alguno de sus miembros. Claro, porque también algo que también nosotros veníamos ya hablando también hace un tiempo, mira un poco cómo venimos anticipando las cosas este año. Es que tampoco ya no existe aliados de Estados Unidos per se, sino que hoy el Partido Republicano tiene sus aliados, el Partido Demócrata tiene sus aliados. Sí. Por eso mencionaba un poco si los republicanos permanecen en el poder de los Estados Unidos. Hay que ver también cómo le va ahora a Trump en las legislativas de noviembre, que vamos a estar abordando oportunamente, ¿verdad? Pero sí, ahí se refleja nuevamente un poco esta teoría que nosotros venimos enunciando humildemente desde este lugar hace un tiempo, que hay aliados de los republicanos y hay aliados de los
demócratas. Claro, y quien esté en el poder y quien sirva mejor a los intereses que tenga Estados Unidos va a poder perseguir al otro sector Así con, con, las, con las posibilidades que le permita Estados Unidos. Entonces, también dentro de esta filtración de audios hay referencias a posibles persecuciones dentro del Partido Liberal, que es un partido de derecha, también alineado a Estados Unidos, pero rival político del Partido Nacional, entonces susceptible a sufrir persecución política por parte de esta articulación que, si confiamos en que las palabras de Juan Orlando Hernández son la realidad, es él el gran articulador de todo este proceso para convertir, primero que nada, para tomar todos los poderes de Honduras que todavía no están muy asegurados por parte del nuevo gobierno, para convertirse él en próximo presidente y para convertirse él en el gran articulador de la derecha centroamericana. De la derecha centroamericana, sí, ¿no? Bueno, mi estimado, se nos acabó el tiempo. Realmente teníamos que tocar el tema. Nuevamente vamos a hacer mención que somos, si no el único, porque también puede haber programas locales en otros puntos del país que no estamos sabiendo, ¿verdad? Por supuesto. Por lo menos acá de Encarnación, estamos seguros, somos los únicos que tocamos en grandes medios nacionales, con una honrosa excepción de un artículo que se publica en última hora, ¿verdad? No hay mucho más para leer aquí del país, la mayoría son medio europeos, medio chilenos y demás, así que bueno, un orgullo también estar tocando estas cosas y mucha gente lo toca y ya saben por qué, así que mi estimado, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Ezequiel, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y sí, nos vemos la próxima semana efectivamente. Esto fue el Observatorio Político. Del programa ha sido presentado por el Grupo Cóndor para sus camionetas Maxus y MG, que son de procedencia inglesa. Si sos candidato o candidata y quieres llevar Encarnación por tu pecho para esta campaña mañana, te compras una linda Maxus y atropella todo. Muchísimas gracias. Esto fue el Observatorio Político, siempre en el 89.7 de FM Radio Paraná, y nos siguen todas nuestras plataformas como Paraná Medios. Hasta la próxima.